libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será, y su palabra por siempre perdurará. Oh Dios, dispersos Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, lo vencerá. Mi Jesús, el Señor, Él reinará. Con majestad mil años y por siempre reinará. Cristo viene. La red presenta Lo que sientas hablar con los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Aleluya. Alabamos tu nombre, mi Dios. Levanta tus manos al cielo y ora conmigo. Papito amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo subo a tu presencia, Señor, para darte gracias, Padre, por permitirme reunir en este lugar, Señor, y sintonizar esta radio y este canal de televisión para poder alimentarme de tu palabra. Yo necesito tu palabra. Necesito que hables a mi vida y me hagas conocer lo que en la Biblia está escrita. Señor, Señor eterno, Dios todopoderoso, amado Salvador, toma mi vida ahora. Toma mi vida del alma, toma mi vida del espíritu, toma mi vida del cuerpo, Señor, y permite que esta palabra penetre y pueda conocer el destino
el futuro de los impíos y de aquellos que retroceden para perdición. Señor amado, ayúdame ahora. Necesito de ti. Tú eres Dios bueno y eterno. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Y tomo autoridad sobre toda fuerza espiritual ligada a la reina del cielo, que me impide recibir tu palabra como está escrita, discernirla espiritualmente, bloqueándome el entendimiento, bloqueándome el espíritu. Yo ato estas fuerzas, yo ato a la reina del cielo. Las atamos ahora. Atamos estas fuerzas, las reprendemos ahora. Están debilitadas ahora. Fuera, fuera de esta nación, fuera de Cochabamba, fuera, en el nombre de Jesús. Se van ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque tú eres Dios bueno y eterno. Bendito seas por siempre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te glorificamos y te exaltamos. Amén. Amén. Gloria al Rey. Yo les ruego que abran sus Biblias Efesios capítulo 4, verso 8 al verso 10. Un pasaje que habíamos compartido en la sesión anterior, pero que nos sirve para dar comienzo a esta segunda sesión. Efesios capítulo 4, verso 8 al verso 10. La palabra del Dios eterno, del verbo de vida, que es Cristo Jesús, dice así: por lo cual, dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Amén. Pueden tomar asiento. Y de esta manera nosotros estamos continuando con este seminario que hemos titulado El Infierno. Vamos a hacer un breve resumen rápido para todas aquellas personas que recién hoy pueden venir a este lugar o sintonizarnos a través de la radio y la televisión, para que así puedan seguirnos todos juntos en un solo espíritu, en un solo pensamiento, y poder comprender todo lo que el Señor quiere que entendamos y conozcamos respecto de lo que es el infierno. Habíamos hablado anteriormente que la palabra infierno viene de una palabra latina, infernum, que determina las partes inferiores de la tierra, infernum. Y esto es necesario comprender cuando nosotros leemos en nuestras versiones castellanas la palabra infierno, que hace mención muchas de esas veces en que se traduce como infierno a las partes inferiores de la tierra, pero también en otras, como vamos a ver en este seminario, no hace mención a las partes inferiores de la tierra y sin embargo traduce el infierno, y se comete un severo error en las sagradas escrituras. Pero ahora estamos hablando en este tiempo de lo que es el Seol, de lo que es el Hades. Habíamos hablado que Seol en hebreo y Hades en griego viene a constituir el mismo lugar, un lugar relacionado con muerte, relacionado con pecado y relacionado con las profundidades de la tierra. Amén. Habíamos visto varias citas bíblicas que nos manifiestan claramente que cuando la persona muere, su alma se va al Hades,
su alma se va al Seol. Y allí en el Antiguo Testamento se podía determinar que tanto los justos como los injustos llegaban a ese lugar. Jacob, Ismael, Isaac, en fin, muchos hombres de la antigüedad pudieron llegar al Seol, a las profundidades de la tierra. Un lugar que nosotros vamos a ver hoy, que se denomina o se denominaba seno de Abraham. Pero también al Seol iban hombres malvados, impíos, corruptos, aquellos que no creían en el Dios de Israel, y de esa manera llegaban a ese lugar y eran atormentados. Y para poder conocer esto, yo les ruego que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, el verso 19 hasta el verso 31, es decir, hasta el final del capítulo. Esta enseñanza del Señor Jesús, aquella enseñanza que nosotros conocemos como la del rico y Lázaro, nos da un conocimiento espiritual exhaustivo del reino espiritual y de lo que ocurre después de la muerte en un creyente y en una persona que, habiendo conocido a Dios, no toma en cuenta las cosas de Dios y las desecha, y no es salvo y cae en un lugar de tormento. ¿Por qué dice esto, hermano? Podrá preguntarse a mí. Vamos a leer la palabra y vamos a ir escudriñando verso por verso. Amén. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 19 nos dice: es palabra de Jesús, no es palabra de hombres, es palabra de Dios. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Dice el Señor Jesús: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llaga. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen oídos. Él entonces dijo: no, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantara de los muertos. Amén. Veamos lo que nos enseña la palabra. El Señor Jesús todavía nos habla en su amor y su misericordia para que muchos procedan al arrepentimiento mientras hay tiempo, mientras se dice hoy. Y mientras se dice hoy, nos exhortemos los unos a los otros para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. Aquí en la escritura, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, en el verso 19, el Señor Jesús nos habla de un hombre rico. Cuando habla de hombre, está hablando de un ser humano,
un ser humano que tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Recordemos la escritura en 1 Tesalonicenses capítulo 5 verso 23, que el ser humano está formado por 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Amén. Pero aquí en la escritura nos dice que este ser humano era rico, se consideraba rico, era rico. Y por tanto dice la escritura que se vestía de púrpura, de lino fino, y hacía cada día, escúchalo bien, cada día banquete con esplendidez. Debemos nosotros discernir espiritualmente esta palabra. El Señor quiere que la discernamos en el espíritu y podamos comprender, en base a todo el contexto bíblico, qué significa el hombre rico. ¿Quién es el hombre rico? Nosotros no podemos ir muy lejos, por cuanto conocemos el mensaje a los creyentes, el mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y en uno de los mensajes a las iglesias encontramos justamente el mensaje a la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante. Yo les ruego que lean conmigo Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante. Y la escritura dice: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Leamos hasta ahí. Es este mensaje que el Señor quiere que se escriba en tu corazón. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Ángel viene de la palabra griega ángelos, que significa mensajero, aquel que trae un mensaje. Amén. Escribe este mensaje a aquellos que forman parte de la iglesia, aquellos que forman parte de la eclesia, que significa congregación, que significa reunión, que significa asamblea. Escribe este mensaje a aquellos que forman parte de la asamblea, aquellos que forman parte de la congregación, aquellos que forman parte del lugar de reunión y se reúnen en un lugar espiritual que se llama la Odisea. No solamente es la Odisea física que existió en los tiempos de la iglesia primitiva, en los días de Pablo, en los días de Juan. Amén. Estamos hablando de una palabra que permanece hasta hoy, porque Jesús es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. Los cielos y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Y esta palabra es para aquellos que espiritualmente se reúnen en la Odisea. Están en la Odisea. Seguramente muchos de acá estarán en Filadelfia, otros estarán en Éfeso, otros estarán en Esmirna, otros estarán en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis. Pero hay otros, son muchos, que están en la Odisea. ¿Por qué se caracteriza? ¿Por qué se caracterizan aquellos que viven en la Odisea? En ese lugar espiritual de congregación que se llama la Odisea. Vamos a ver más adelante. Aquí nosotros en la escritura nos dice que el Señor, aquel que es el amén, aquel que es el testigo fiel y verdadero, aquel que es el principio de la creación de Dios, habla a aquellos que están en la Odisea y les dice: yo conozco tus obras, yo sé, yo conozco tus obras. Como escritura hablamos de conocer. Estamos hablando de un conocer espiritual, de un saber espiritual. Amén. Nosotros primeramente conocemos en el espíritu y luego entendemos con el alma. Amén. Recibimos por revelación del Espíritu Santo en nuestro espíritu las cosas de Dios y luego las entendemos con aquello que está un poquito más hacia afuera del espíritu, que es el alma.
Con el alma entendemos, con nuestro raciocinio entendemos las cosas reveladas de Dios en el Espíritu. Amén. Y aquí el Señor manifiesta: yo conozco tus obras. Está hablando de un conocimiento espiritual de las obras de cada uno, de aquellos que forman parte de la Odisea. Y el Señor manifiesta este detalle importante: que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el Señor. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. La tibieza espiritual se manifiesta a través de aquella persona que dice que no tiene necesidad de nada, que dice: yo soy rico espiritualmente, yo ya no tengo necesidad de nada. Y ese es el pecado de los que viven en la Odisea, que creen que ya lo tienen todo, que no tienen necesidad de nada del Señor, de ninguna revelación, de ninguna palabra, de nada del Señor, y están autosuficientes y por tanto están en tibieza. Por eso el Señor dice a los tibios: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. Amén. ¿Y qué es lo que dice la parábola del rico y Lázaro? Había un hombre rico. El rico se caracteriza por cuanto, en el aspecto espiritual, por cuanto manifiesta que no tiene necesidad de nada. Amén. No tiene necesidad espiritual. Dice: no, yo estoy bien, yo estoy muy santo, 10 veces santo, 100 veces santo, entonces no tengo grande necesidad. Está bien aquellos que están todavía en drogas, aquellos que están en la delincuencia, están como maleantes. No, yo estoy muy bien, yo no hago daño a nadie, no he matado a nadie, soy cristiano, me congrego en tal lugar, doy mis diezmos de todo, doy mis ofrendas, trato de llevar una buena familia, no tengo más necesidad de nada. Y voy los domingos, durante la semana, bueno, no puedo. Y alguna vez puedo ir y voy, pero no todas las veces. Los domingos voy, bueno, ahí es donde abro mi Biblia y la desempolvo, porque durante la semana ni siquiera la leo. Y es más, durante el culto dominical inclusive hay cosas que no logro entender, pero estoy tan bien. Estoy bien total, y he dejado los ídolos, he dejado todo aquello que venía al paganismo romano. Entonces estoy muy bien. Yo soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y escuchamos a muchas personas dicen: yo estoy bien, yo no tengo nada. Pero la cruz diaria, ¿has buscado en tu corazón cosas que necesitas todavía encontrar y que necesitas hacer morir? Creo que ya todo he crucificado, ya no me falta nada. Estoy tan bien que realmente, bueno, inclusive cuando me paro en el púlpito o estoy enseñando, realmente no. Creo que definitivamente si el Señor viene en este momento, el Señor me lleva, porque ya he crucificado todo, no me falta nada. Soy un dechado de virtudes, soy perfecto, totalmente perfecto. Un poquito me faltará, pero ya estoy muy bien. Esa es la vida del tibio. Amén. El tibio no tiene necesidad de cruz. El tibio no tiene necesidad de poder conocer más de las cosas de Dios. El tibio no tiene necesidad de conocer más de las cosas profundas de Dios. No profundiza, es superficial. Amén. No es espiritual, es emocional. Eso es lo que caracteriza al tibio. Y dice: yo estoy muy bien, yo soy cristiano, he conocido al Señor, pero cree que con eso ya lo hizo todo. Y no busca la santificación, no busca el crecimiento espiritual. Por eso dice: de ninguna cosa tengo necesidad. Amén. Es lo que caracteriza mucho. Dice el salvo, siempre salvo. No, ya no tengo necesidad de nada. Acerté una vez al Señor, di un paso adelante, hice una oración de fe y me han dicho que soy salvo para siempre. Ahí está todo. No saben que están engañados en su propia tibieza. Por eso el Señor dice y manifiesta: y no sabes. Saber implica conocimiento espiritual revelado.
Amén. No sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El tibio solamente ve lo externo, busca solamente lo externo, no profundiza, no ve dentro, no ve la carne que hay en el corazón de naturaleza caída que hemos heredado de Adán y que cada día tiene que morir algo en la cruz del Calvario. No lo ve, no ve él internamente, solamente ve externamente. Amén. Es lo que hace el tibio y cree que mientras le van bien las cosas, cree que está muy bien y no tiene necesidad de nada. He ahí la situación del hombre rico. Y es por ello, lo vemos más adelante, que después cae en el Hades. Y vamos a ir conociendo la palabra en su realidad. ¿Y por qué decimos que este rico, como muchos creen, que es un impío, uno que nunca ha conocido al Señor? No es así. En todo el contexto vemos que este rico es un creyente que tomó a la ligera el conocimiento de Dios. Vamos a ir viendo y vamos a entender por qué. Primero, hemos visto la riqueza, que el hecho de que sea el hombre rico está en tibieza. Amén. No estamos hablando de riqueza terrenal. Amén. Aunque se puede aplicar, por supuesto, a muchos. Estamos hablando de ese aspecto espiritual que manifiesta a los tibios. Amén. Aquí el hombre rico, ¿de qué se preocupa? Se preocupa de lo externo. Amén. Se preocupa de darle oportunidad al cuerpo para que coma, para que beba, para que esté llevando la vida del cuerpo. Amén. Pero no la vida del espíritu. No, la vida espiritual. Y ahí en la palabra dice: se vestía de púrpura y de lino fino. Él buscaba solamente lo externo. Amén. Lo externo es lo que caracteriza la tibieza. Y esto no significa, no, que la persona que se viste bien, que no se viste bien. No, deja de lado esas cosas. Estamos hablando de palabra espiritual. Amén. Palabra que es espíritu y es vida. Porque de pronto no van a faltar algunos que tienen falta de conocimiento espiritual y decir: ay, aquella persona viste bien, entonces asegurito que se va a ir al Hades. No, esto el Señor no quiere, no manifiesta esta realidad. Amén. Estamos hablando de un aspecto espiritual de la condición del alma, de la condición del alma de la persona. He ahí, dice que se vestía de púrpura y de lino, es decir, lo externo, lo exterior, lo superficial, que es lo que caracteriza a la tibieza. Y hay otro detalle, dice que hacía cada día banquete con esplendidez. Le gustaba comer lo externo, le gustaba comer lo que ofrece el mundo. Amén. ¿Y qué es lo que ofrece el mundo? Carne. Amén. El mundo ofrece carne. En el banquete, en la mesa de este hombre, ¿qué se encontraba? ¿Qué se podía encontrar? En el aspecto físico, conforme comprendemos en base a la palabra: banquete con esplendidez. Carne de paisán, carne de esto, carne del otro, carne. Amén. Esplendidez, que es lo que caracteriza el banquete de los reyes, en este caso del hombre rico, y que para nosotros manifiesta simplemente una abundancia de carne. Amén. Abundancia de carne, esplendidez, deleite de la carne, deleite del banquete que ofrece la carne. Y no en vano nosotros leemos y recordemos lo que dice la palabra Gálatas. Abran conmigo sus Biblias en Gálatas capítulo 5, verso 16 al verso 21. Gálatas capítulo 5, verso 16 al 21 dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley.
Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿qué dice? No heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿dónde se van? Al Hades. Amén. Y el banquete con esplendidez. Había abundancia, abundancia de carne, abundancia de los deleites de la carne. Ahí está en la mesa el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, la idolatría. En la mesa de banquete hay hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, borracheras, orgías, envidias y cosas semejantes a estas. Amén. El tibio no ve la vida del espíritu importante. El tibio ve la vida de la carne y lleva su vida normal, común y corriente. Ha cambiado la religiosidad romana o cualquier otra por una religiosidad cristiana, entre comillas, y podríamos llamarla pseudo cristiana, falso cristiana. Ahí es lo que ve externamente, y cada día se alimenta de carne. Amén. Cada día hacía banquete con esplendidez. Pero vemos más adelante a otro que se llamaba Lázaro. El verso 20 de Lucas 16 nos habla también de él. Dice: había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas. Cuando nosotros leemos la palabra mendigo, inmediatamente asociamos con el acto de mendigar, una persona que está en actitud de mendigar y mendigar. Pero cuando nos vamos al término original, el Nuevo Testamento interlineal griego-español, y analizamos la palabra tal cual como fue escrita, no manifiesta el término griego que manifiesta el acto de mendigar, la mendicidad, sino más bien manifiesta un estado actual de pobreza. Y es por ello que en su término original, en su palabra original, se utiliza la palabra pobre, que es la palabra griega ptochos, P-T-O-C-H-O-S, que significa pobreza, un estado actual de pobreza. Amén. No el acto de aquel que está pidiendo y pidiendo y pidiendo y mendigando, no, sino una persona que es pobre. Amén. Y por supuesto esto tiene relación con la escritura, con aquello que el Señor Jesús enseñó, y que es para todos aquellos que andan en el Espíritu y no satisfacen los deseos de la carne, ni menos practican las obras de la carne. Mateo capítulo 5, verso 3. El Señor Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Y por eso, como vemos más adelante en la enseñanza del rico y Lázaro puede participar del paraíso. Lázaro puede participar del seno de Abraham. Lázaro puede participar del reino de los cielos. Amén. Lázaro era pobre. Lázaro identifica a los pobres en espíritu. Amén. Aquellos que, conociendo la profundidad, el reino espiritual, en la medida que alcanzan más de la profundidad del reino espiritual, ven su pobreza y quieren más, y quieren más, y quieren más de la vida del Espíritu. Amén. No son como los otros que dicen: no, yo no tengo necesidad de nada. Amén. Sino es al contrario. Al contrario, son pobres en espíritu y están buscando la vida del Espíritu, andan en la vida del Espíritu. El Señor Jesús dijo: bienaventurados, dichosos, en otras palabras, gozosos,
aquellos que son pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque el pobre en espíritu está siempre en el reino de los cielos. El pobre en espíritu siempre está buscando el reino espiritual. Amén. El pobre en espíritu sabe que el reino espiritual es un reino de guerra, un reino en lucha contra fuerzas animales, no fuerzas animales de esta tierra, porque el reino de los cielos es un reino espiritual, y por tanto esas fuerzas animales son fuerzas animales espirituales. Amén. Son aquellos que están dentro del reino de los cielos, aquellos que forman parte de un reino espiritual. Esos son los pobres en espíritu, y eso es lo que representa Lázaro. Amén. Lázaro no es el mendigo, Lázaro es el pobre. La palabra griega ptochos. Amén. Amén. Volvemos al Evangelio de Lucas, al capítulo 16, al verso 20. Entonces estamos comprendiendo lo que significa el pobre. ¿Cómo se llamaba? Lázaro. ¿Y Lázaro qué significa? Dios ayudó. Amén. ¿Y a quiénes Dios ayuda? Aquellos que están en su presencia. Amén. Aquellos que están en su reino, aquellos que son pobres en espíritu, que buscan las riquezas de su reino. Amén. Que son muy diferentes a los tibios. Los tibios no dicen: no, yo no tengo necesidad de nada, yo estoy contento con lo que ya tengo y se acabó. No buscan profundizar, no buscan meterse en las cosas de Dios, no buscan, se quedan allí, tal cual como se convirtieron hace algunos años atrás, o hace algunos meses, o hace algunas semanas. Y eso es lo penoso. Por eso es necesario que comprendas que el tibio es vomitado de la boca del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El tibio es vomitado. El tibio es aquel que forma parte del cuerpo, pero como causa problemas en el cuerpo, hay daño en el cuerpo, es vomitado, ya no forma parte del cuerpo. Amén. Sale como vómito, porque es algo sucio. El vómito es algo sucio, algo inmundo, y es lo que tú necesitas comprender. Aquel que formando parte del cuerpo practica la inmundicia de ser vomitado. Amén. Aquel que formando parte del cuerpo de Cristo, formando parte de la iglesia, practica y come banquete con esplendidez, busca los deleites de la vida, amadores de los deleites más que de Dios. Amén. Y ahí se sirven todo tipo de carne, carne con esplendidez, carne en abundancia. Es necesario meditar y comprender lo que la palabra de Dios nos enseña respecto a aquellos que practican estas cosas, porque la Escritura nos dice que no heredarán el reino de Dios. Amén. Por más que se denominen cristianos, el asunto no es que te denominen, el asunto es serlo. Amén. El asunto es vivirlo como tal. Y ahí, este se llamaba Lázaro. Dios ayudó. Dios ayuda a los pobres en espíritu. Amén. ¿Qué más nos dice el verso 20? Nos dice que Lázaro estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Mientras el rico estaba ocupado la parte exterior, la vestimenta exterior, lo externo, estaba preocupado de lo puro, del mundo. Lázaro estaba consciente de su carne. Amén. Porque las llagas, ¿dónde están? En la carne. Amén. Aquel que está en el reino del Espíritu, en el reino de los cielos, está consciente de las llagas, está consciente de las heridas. ¿Y las heridas dónde se producen? En el aspecto físico, en la carne. Del mismo modo ocurre en el aspecto espiritual. Amén. Donde hay carne, hay heridas. Y donde hay heridas, se necesita la cruz para darle muerte a la carne, para poder resucitar en gloria. Y solamente así puede haber sanidad interior. Amén. Aquel que anda en el reino del Espíritu como Lázaro es aquel que anda consciente de la llaga,
consciente de las llagas que hay, de las heridas que hay en su vida, consciente de que que tiene heridas en el interior, que hay llagas. Busca dónde está la llaga, y la llaga está en la carne. Amén. En aquellos eventos de su vida que se manifestaron carne, sean pensamientos, sean deseos, sean sentimientos, sean obras de la carne. Donde hubo adulterio, donde hay adulterio, hay heridas. Donde hay fornicación, hay llagas, heridas. Amén. El adulterio y la fornicación es carne. Donde hay mentira, hay llagas. Donde hay mentira, hay heridas. Amén. Y así puedes hacerlo con todas las cosas semejantes a estas. Aquí en la escritura nos dice que Lázaro estaba consciente de sus llagas. Amén. Consciente de la carne, de la naturaleza caída. Y es justamente lo que el Señor quiere que tú conozcas en la vida del Espíritu. La vida del Espíritu te ha de permitir hacerle frente a los deseos de la carne, porque las dos cosas se oponen entre sí. Amén. Lázaro no estaba sentado en la mesa del rico. Lázaro estaba a la puerta. Amén. Lázaro estaba a la puerta. Es lo que nos dice la palabra. Y estaba echado, porque manifiesta aflicción. Amén. Aflicción. ¿Aflicción a qué? ¿Aflicción a causa de qué? Aflicción a causa de la carne, porque la carne produce aflicción. Amén. Y ahí en la palabra, en el verso 21, nos dice que ansiaba saciarse. Ansiaba. Cuando nosotros nos vamos al original griego, esa palabra ansiaba, es la palabra griega epitumeo, que significa fijar el deseo de cosas buenas o de cosas malas. Codiciar, anhelar, sean cosas buenas o sean cosas malas. Amén. El rico se va al Hades, sabemos más adelante. Y la condición de su perdición en el Hades está en la forma en que vivía. Amén. Y lo que tenía el rico, por supuesto, en el aspecto espiritual, lo discernimos, lo comprendemos, no era nada bueno lo que tenía en su mesa. Amén. Pero sin embargo Lázaro quería comer. Quería comer. Algunos dicen, hermano, pero aquí habla de migajas. Entonces eso significa de que en la mesa del rico, en ese banquete tenía pan, porque el pan está ligado a las migajas. Pero cuando nos vamos al original de la palabra de Dios, específicamente ese término que se traduce acá en la Reina Valera 60 como migajas, es la palabra tion, T-S-I-C-H-I-O-N, tion, que no precisamente significa migaja, sino significa bocado. Amén. Bocado. Y añade bocado de pan o bocado de carne. Amén. El pan siempre manifiesta el alimento de los pobres. Amén. En el aspecto espiritual, Jesús manifiesta: yo soy el pan de vida. Amén. Y esto es para los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, porque ese pan de vida desciende del cielo. Amén. Y aquellos que conocen el reino de los cielos pueden comer de ese pan que viene del cielo. Amén. Pero en cambio para los otros está la carne. Entonces aquí no dice migaja, habla de bocado. Amén. Y manifiesta justamente el pobre, el Lázaro, echado, afligido por la carne, afligido por las llagas y por tanto afligido por la carne, que está, si bien a la puerta, y ve lo que come el rico, se tienta y quiere comer al menos un bocado de la carne que come en su banquete el rico. Amén. Y aquí manifiesta las tentaciones, la tentación, la lucha de aquel que vive en el espíritu contra la carne.
Abramos la escritura en Santiago. Santiago capítulo 1 verso 12 al 14 dice así: bienaventurado, gozoso, dichoso el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué dice? Recibirá la corona de vida. Es lo que recibe Lázaro, porque llega al seno de Abraham. La corona de vida que Dios ha prometido, ¿a quiénes? A los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Amén. ¿Qué es lo que estaba? Lázaro estaba a la puerta, veía lo que comía y quería comer, anhelaba comer, fijaba el deseo, que es lo que dice el original, fijaba el deseo de comer de lo que estaba comiendo el otro. Amén. Ese bocado, y sabemos que es rico por lo que comía. Amén. Y por la forma superficial que llevaba, por lo que se vestía. ¿Qué es lo que significa? Fue a parar al Hades. Amén. Y Lázaro anhelaba comer. Y es justamente la lucha entre la carne y el espíritu. Él era pobre en espíritu, pero también tenía llagas. Amén. Y las llagas manifiestan la presencia de la carne. Amén. Y la carne manifiesta debilidad. La carne manifiesta debilidad espiritual. Y en esa debilidad en esa aflicción, él quería comer carne. Por eso volvemos a la escritura, a Gálatas, al capítulo 5, en que se aclara aquello que compartimos en su momento. Gálatas capítulo 5 verso 16. Digo pues, andad en el espíritu. Lázaro significa el creyente, manifiesta el creyente pobre en espíritu, que anda en el espíritu. Amén. Porque de él es el reino de los cielos y está en el reino espiritual, se mueve en el reino espiritual, en el reino de los cielos. Amén. Pero al mismo tiempo tiene la lucha de la carne. Lázaro anhelaba, fijaba el deseo de comer lo que comía el rico, que manifiesta la tibieza. Amén. De aquel que dice que no tengo necesidad de nada y no está en el reino de los cielos, no vive en el reino del espíritu, es más, vive en el reino de la carne. Amén. En el mundo. He ahí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu Santo, y el del Espíritu Santo es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. En alguna parte dice que Lázaro agarró, se levantó y se fue a la mesa del rico y comió, le arrebató, le robó. Simplemente ahí estaba anhelando, codiciando. Y en otra traducción, ahí en el Nuevo Testamento interlineal griego-español, de Editorial Clie, de Francisco La Cueva, dice que buscaba satisfacerse. Amén. Que es lo que significa epituneo, fijar el deseo, buscar satisfacerse, sea de cosas buenas o de cosas malas. Codiciar, anhelar. Podía tener algo bueno el rico, y por lo cual se haya tenido que ir al Hades, como vemos más adelante. Era todo lo relacionado en esta parábola del rico, todo está relacionado con lo que es malo. Y ahí vemos a un Lázaro que anhelaba inclusive lo malo, porque estaba ligado a las llagas. Amén. Las llagas que manifiestan la presencia de la carne, y la carne busca comer carne. Amén. Y es importante discernir y comprender esto. Miren, hermanos, durante años, llevo 12 años en el ministerio. Durante 12 años he tratado de entender y comprender esta palabra, y no la podía entender, no la podía comprender. Es por eso que nunca he podido predicarla.
menos enseñarla. Amén. Pero ahora el Señor ya, imagínense, tanto tiempo en que se ha podido comprender la realidad de la palabra. Amén. La riqueza, la profundidad de esta palabra, de lo que vemos allí. Y hay algo más. Hay algo más que el Señor quiere enseñarnos. Dice la Escritura que ansiaba saciarse del bocado, no migajas, bocado que caían de la mesa del rico. Podemos hacer una paráfrasis. Ansiaba satisfacer su carne debilitada por las mismas llagas, heridas de la carne. Amén. Llagas sangrantes debilitan, llagas que duelen debilitan, impiden el movimiento, hay aflicción. Amén. Entonces, por tanto, es difícil poder tener fuerza, fortaleza, y está allí. Busca comer carne para poder adquirir fortaleza. Y ahí lo que pasaba con Lázaro. Ansiaba, anhelaba satisfacerse, fijaba el deseo de satisfacerse de las cosas que tenía, el tibio, el bocado, al menos un bocado de lo que pudiera tener el tibio sobre su mesa. Amén. Un bocado. Pero hay algo más. Lázaro manifiesta el conocimiento de la lucha espiritual en el reino espiritual, en el reino de los cielos. En el reino de los cielos se está consciente de la presencia de fuerzas animales espirituales. Amén. Efesios 6 verso 12, recordemos, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino tenemos lucha contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que habitan ¿en dónde? En las regiones celestes. Las regiones celestes que forman parte del reino espiritual, del reino intangible, del reino que no se lo ve, del reino invisible. Amén. Ese reino. Ahí el Señor Jesús en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, en el verso 19, recordemos que Él nos habló de fuerzas enemigas y las tipificó como animales. He aquí os doy potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará, dijo el Señor. La fuerza del enemigo, sabemos por Efesios 6 verso 12 que es una fuerza espiritual, porque el enemigo es un enemigo que habita en las regiones celestes, por tanto es un enemigo espiritual. Amén. Pero el Señor Jesús añade que son serpientes, son escorpiones, y habla de toda fuerza relacionada con esos animales. Esos animales son animales espirituales. Amén. Relacionados con león. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, la serpiente antigua, a la cual el Señor, recordemos lo que dice en Génesis 3 verso 14: la materia prima de la carne es el polvo. Polvo comerás todos los días de tu vida. Amén. Los animales espirituales se alimentan del polvo. Amén. Y eso también se manifiesta en el mundo físico. Por eso los animales de la creación se alimentan de los unos de los otros. Amén. Buscan comer de la carne. ¿Estamos de acuerdo? Eso también se da en el mundo espiritual, en el reino espiritual. Los animales espirituales se alimentan del polvo, se alimentan de la carne. Donde hay carne, están ellos. Amén. Y aquellos que son pobres en espíritu como Lázaro, aquellos que son parte del reino de los cielos, están conscientes de la presencia de fuerzas animales espirituales, no solo de las serpientes y de los escorpiones, sino también de los perros. Amén. Y aquí la palabra nos dice: y aún los perros venían y le lamían las llagas. Y ahí los perros, dice la Escritura que los perros estarán fuera, no entrarán a la Nueva Jerusalén. La Escritura nos dice que los perros vuelven a su vómito. Amén. Y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. La Escritura nos enseña que nos guardemos de los perros, de los mutiladores del cuerpo. Amén. Manifiesta la acción de fuerzas espirituales demoníacas. Amén. En contra del cuerpo, en contra de la vida espiritual, en contra de la vida cristiana. Los perros están donde hay vómito. Los perros están donde hay llaga. Amén. Los perros están donde hay, si hay llaga, hay carne.
Y ahí la consecuencia. Y ahí la consecuencia de las llagas, las heridas. Las heridas manifiestan claramente y debes tener la certeza que hay la presencia de fuerzas espirituales malignas. Es por eso que cuando oramos por sanidad interior, ¿qué hacemos? Que las personas descubran su carne. Amén. Porque descubriendo su carne, ahí van a encontrar las heridas. Amén. Y descubriendo las heridas van a encontrar a los heridores. Amén. Y crucificando la carne en la cruz del Calvario, los heridores, los principados y potestades ya no tienen nada que hacer cuando la carne está muerta y tienen que salir. Y cuando salen, la carne resucita espiritualmente en gloria y es llena de gloria. Y por tanto hay sanidad interior, hay sanidad en el alma de la persona. ¿Se entiende? ¿Cuántos dicen amén? Amén. He ahí aquel que forma parte del reino de los cielos sabe que lleva su vida espiritual en lucha contra animales, como los perros, y sabe que en la medida que tenga esas llagas, esa carne presente, su naturaleza caída, los perros van a estar viniendo. Uno está consciente, aquel que lleva la lucha espiritual, la vida en el espíritu, está consciente que los perros vienen. Por eso dice: los perros venían. Amén. Los perros vienen, ¿y qué? A lamer las llagas. Así como la serpiente antigua se alimenta del polvo, así como el león se alimenta de la carne. Amén. Así como la serpiente, inclusive en el aspecto físico, como el león se alimenta de carne, en el aspecto espiritual ocurre lo mismo. Amén. Si tú le provees carne, te va a devorar y te va a comer. Hay algunos que leen la palabra de la escritura que manifiesta que Satanás está alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. Y muchos creen que Satanás está tan mareado, dando vueltas, que nunca les ha devorado y nunca les ha hecho nada. Están engañados en sí mismos, porque saben que le ofrecen un lugar de carne en el corazón, y Satanás ya está devorando inmediatamente. Amén. Y hace mucho tiempo que ha podido dejar de dar vueltas alrededor, porque si le ofreciste carne, está devorando ya tu vida espiritual a través de aquello que tú le ofreciste. Por eso la escritura nos manda no darle lugar al diablo. Amén. ¿Y el lugar dónde se lo da? En el corazón, porque del corazón sale la carne. Del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, los hurtos, las fornicaciones, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, dijo el Señor. ¿Y la contaminación cuál es? Es una contaminación animal, espiritual. Amén. Les ofreces aquello y ellos van a venir a habitar en ti, a alimentarse de ti, a comer de ti, a destruirte, a devorarte por dentro, a lacerarte por dentro, a angustiarte por dentro. Amén. Por ello es necesario comprender la importancia de la cruz del Calvario. Amén. Porque aquel que está consciente de sus llagas está consciente de la carne y sabe que si hay carne, cada día tiene que darle gloria a la cruz del Calvario. No la carne del día anterior nuevamente, el día siguiente y pasado mañana. Cada día basta para poder hacer morir una pequeñez que sea, pero darle gloria a la cruz del Calvario, a fin de evitar que los perros vengan y laman las llagas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En cambio el rico, el tibio, dice: no tengo necesidad de nada, ya tengo todo, no hago daño a nadie, no he matado a nadie. Y están en su pobreza espiritual. No hay conocimiento espiritual, no hay conocimiento de los perros. Amén. No hay conocimiento de las fuerzas espirituales. No hay. Simplemente da lugar, da rienda suelta a lo que quiere, a lo que quiere hacer, a lo que el cuerpo le pide, a lo que el alma le pide. Los deseos de la carne, los pensamientos de la carne, las obras de la carne están allí sobre su mesa. Amén. Y por eso se va al Seol, por eso se va al Hades. La palabra nos dice, sigamos leyendo el verso 22. Evangelio de Lucas, capítulo 16, verso 22. Aconteció que murió el pobre
No debería decir mendigo, ¿verdad? Vamos escudriñando la palabra, profundizando la palabra. Ahí está la palabra griega ptochos, P-T-O-C-H-O-S, tochos, pobre. Amén. El pobre en espíritu. Aconteció que murió el pobre en espíritu. Ahí está hablando de la muerte física, la separación del alma y el espíritu. Eclesiastés 12:7 nos enseña que el polvo vuelve a la tierra, el polvo vuelve al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Amén. Sea, repito, de cristiano o de inconverso, lo que sea, el espíritu siempre vuelve a Dios que lo dio, porque allí está la conciencia, y la conciencia es un libro de obras, y si no están grabadas esas obras con la sangre del Cordero, van a servir de pruebas de cargo en el juicio ante el gran trono blanco, y por lo cual serán atormentados de día y de noche en el lago que arde con fuego y azufre. Amén. No se confunda el lago que arde con fuego y azufre que nos habla la Escritura, y que ha de estar operando con habitantes dentro después del juicio ante el gran trono blanco. Y eso significa después del milenio, después del reino de 1000 años. Amén. Antes de empezar la eternidad. No confundamos el Hades o Seol con el lago que arde con fuego y azufre, porque son dos cosas totalmente diferentes. Amén. Perfecto. Entonces, aquí nos habla de muerte física. Aconteció que murió el pobre y fue llevado ¿a dónde? Al seno de Abraham. ¿Por quiénes? Los ángeles. Ángeles, espíritus ministradores, que están para servicio de todos aquellos que fuimos llamados a ser salvos. Amén. Abramos la palabra en Hebreos. Hebreos capítulo 1 verso 14, hablando de los ángeles, dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Lázaro es el símbolo, es la figura de la herencia de la salvación, porque se va ¿a dónde? Al seno de Abraham. Amén. ¿Y quiénes lo llevan? Los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los Lázaros, aquellos que Dios ayuda porque están en el reino de los cielos, viven en el espíritu, andan en el espíritu. Amén. Y no satisfacen los deseos de la carne, aunque se dejan tentar. Hay tentación. Jesús dice que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y si Él lo hizo, también nosotros podemos lograrlo. Amén. Y ahí la palabra. Perfecto. Naturaleza caída está siempre. Mientras estemos en este cuerpo mortal, la lucha entre la carne y el espíritu, y la lucha que manifiesta Lázaro. Ay, que anhelaba comer un bocado de lo que comía el tibio, lo que comía el rico. Pero no pasa nada más allá. Solamente se queda en aquello. Amén. Entonces dice que fue llevado al seno de Abraham, que justamente en aquellos días antes de la consumación de la obra en la cruz del Calvario, el seno de Abraham o paraíso estaba allí en las profundidades de la tierra. Amén. Pero Jesús dice en la Escritura, conforme hemos leído el día de ayer en Hechos 2:27, que su alma no fue dejada en el Hades. Sabemos por la palabra que el Señor Jesús, el alma, ascendió a las partes más bajas de la tierra. Amén. Y allí libertó a la cautividad. Esa cautividad que estaba ¿dónde? En el seno de Abraham. Y subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Y el paraíso, el seno de Abraham, se lo llevó allí a la presencia del Dios Todopoderoso en el tercer cielo. Amén. Sabemos esa condición en base a la Escritura, que vamos a ir viendo con detalle en versos bíblicos más adelante. Pero el verso 22 nos dice que murió también el tibio, porque el tibio ha de ser vomitado de la boca, ¿eh? Murió también el rico, y dice, y fue sepultado. En su término original fue enterrado. Fue enterrado, volvió a la tierra. Su cuerpo fue enterrado. Conste que no manifiesta la Escritura si lo enterraron o no lo enterraron a Lázaro. Amén.
Pero aquí habla del tibio. Bueno, volvió a la tierra. El verso 23 nos habla ya del rico, del tibio. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. En el Hades, en el Seol, se mira, se huele, se oye, se palpa, se siente, se saborea, acero, eterna. Hay algunos que dicen: no, uno muere y ya no siente más nada, no experimenta, no ve, no oye, no olfatea. No, Señor, aquí está revelada la palabra. Amén. Este cuerpo no puede hacer nada. Este cuerpo, tu cuerpo, no puede hacer nada si no es que tuviera el alma dentro. Amén. Por el alma ves, por el alma sientes, por el alma oyes, por el alma palpas, por el alma saboreas. Amén. Pero cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo no puede hacer nada por sí mismo. Amén. El cuerpo ya no oye, ya no ve, ya no pasa nada. No olfatea, no palpa, no toca, no saborea nada. Aquel en el cual se manifiesta toda la personalidad del hombre, que mira, que oye, que ve, que olfatea, que palpa, que siente, que saborea, es aquella parte del hombre que se llama alma. Amén. Y el alma intacta, así como está, se va al Seol. Y ahí dice: en el Seol, en el Hades, alzó sus ojos. Entonces se mira. Amén. ¿Y qué más dice? Estando en tormentos. ¿Dónde uno recibe el tormento? En el alma, mediante el alma. Porque a un cuerpo muerto, a ver, dale un puntapié, metele un cuchillo, no siente nada, no es atormentado. Amén. Pero si el cuerpo tiene alma dentro, la persona ha de conocer el tormento. ¿Me explico? Este cuerpo posiblemente se le estuche. El alma es lo que le da vida. Amén. Y ahí el alma va a estar allí, atormentada, experimentando ese tormento que caracteriza al Hades. Porque en el Hades hay tormento, y es tormento eterno, es tormento de día y de noche. Y dice la palabra en el verso 23 que vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Un impío podrá conocer a Abraham. Aquí hay uno que tiene conocimiento de Abraham. Amén. Que conoce al Padre de multitudes, que conoce al Padre de la fe. Y vio a Abraham. Aquí está viendo a uno que ya lo conocía. Aquí estamos hablando de un cristiano, estamos hablando de un tibio. Y vamos a ir viendo más detalles que manifiestan esta verdad, que para muchos he dicho: no, el salvo siempre es salvo. No, el rico es el impío, el Lázaro eres tú. El salvo siempre es salvo, igualito te vas a ir al cielo. Hagas lo que hagas, te llamas cristiano, seas fornicario, adúltero, lo que, igualito te vas a ir para el cielo. Mentira del diablo. Amén. Es necesario buscar la santidad del que esté santo. Santifíquese más todavía. Por eso la palabra nos enseña: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. Porque Dios es fuego consumidor. Si el justo con dificultad se salva, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Amén. Y ahí la palabra. Bueno, ahí estamos en el verso 23. Vio de lejos a Abraham. ¿Y a quién? A Lázaro. Tiene que conocer a uno que Dios ayudó, a uno que es su hermano. Lo vio allí en el paraíso, en su seno. El verso 24 dice: entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, en el Seol hay comunicación. En el Seol se puede hablar. Amén. Y el hablar manifiesta un raciocinio, manifiesta vida de pensamiento, vida de emociones, vida de sentimientos. Amén. Que es lo que hay en el alma. Padre Abraham, ten misericordia de mí. Allí en el Hades no hay misericordia. En el Hades no hay compasión.
En el Hades lo único que hay es dolor. En el Hades lo único que hay es fatiga. En el Hades lo único que hay es tristeza, es angustia, es desesperación. Ten misericordia y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Alguno podrá decir, pero ¿cómo en el cuerpo? La lengua está en el cuerpo. Si el cuerpo ha sido sepultado, entonces ¿qué está ahí? Debes comprender que el alma viene a resultar una imagen en las regiones espirituales, en las regiones celestes de lo que es tu cuerpo. Amén. Amén. Tu cuerpo así tal cual como ha venido al mundo desnudo, manifiesta el alma tal cual. Si no tienes a Cristo. Pero si tienes a Cristo, hay vestiduras blancas que cubren la desnudez del alma, la desnudez de la carne del alma. Amén. Pero si estás en pecado estando en Cristo y las vestiduras están cortas, se descubre la vergüenza de tu desnudez. ¿Ah? ¿Ahora entiendes? Amén. No es que tu alma llevas terno, entonces tu alma también lleva terno. ¿Ah? Tu alma, si tú estás fuera del conocimiento de Dios, tu alma está desnuda. Amén. Y el Señor por eso le habla: dice, compra de mi oro refinado en fuego para que sea rico, y vestiduras blancas para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Se entiende la palabra? Es palabra espiritual. Es importante. Algunos que están luchando en entenderla, suavicen el corazón, porque cuando el corazón está endurecido es difícil entender la palabra espiritual. Se va a hacer difícil. Por eso busca suavizar el corazón. ¿Cómo? Quitando la carne dura, la costra externa. Amén. Aquello que lleva de mucho tiempo ahí está endurecido. Ahí arráncalo, dale muerte en la cruz del Calvario. Amén. Y eso te permitirá conocer en forma más sensible las cosas de Dios, las cosas del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y ahí la palabra refresque, que refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Cuando nosotros entramos en ayuno, la Escritura nos dice que uno aflige su alma en ayuno. El cuerpo deja de comer, deja de beber, y el alma tiene hambre, ¿verdad? El alma tiene sed. Aquellos que no conocen la palabra de Dios dicen: no, mi cuerpo tiene hambre, mi cuerpo tiene sed. Pero en realidad es el alma. Amén. Porque el cuerpo, repito, si el alma está tirado ahí, no pasa nada, no se mueve. Si no come, si no bebe, está igualito. Amén. No experimenta si tiene hambre o si tiene sed. Tiene que tener el alma para que la persona experimente el hambre o la sed. Amén. Y es justamente el alma que está allá abajo en el Seol. Y en el Seol se siente la sed. No hay agua y hay llama, hay fuego. Comprendemos que el fuego, el que es encendido por la ira de Dios a causa del pecado del hombre, de los hijos infieles, a causa de la idolatría, a causa de la generación perversa, ese fuego desciende, dice, hasta las profundidades del Seol, hasta los fundamentos de los montes. Y es por eso que en el aspecto físico la ciencia ha demostrado que en el centro de la tierra hay fuego, ¿verdad? Tiene ahora, sabemos por la Escritura, su respuesta espiritual. Porque todo aspecto físico tiene su razón espiritual, tiene su fuente espiritual. ¿Y dónde está esa fuente espiritual revelada? En la palabra de Dios. Amén. Perfecto, allá hay llama, en el Seol hay fuego. Pero Abraham le dijo, ¿qué le dijo Abraham? El padre de la fe. ¿Qué le dice? Le llama hijo. ¿Será que Dios puede llamar hijos a los impíos? No. En una parte de la palabra de Dios se manifiesta que pueda llamar a los impíos. Dios los puede llamar hijos. Amén. Dios le dijo a Abraham: en tu simiente haré benditas de todas las naciones de la tierra, y tu descendencia será como la arena del mar. Nosotros como creyentes sabemos que tenemos por padre en cuanto a la fe, ¿a quién? Abraham. Solamente uno que conoce a Abraham como padre de la fe, que lo reconoce a Abraham como padre de la fe, le ha de poder llamar padre Abraham. Amén. Por eso, hermano cristiano, abre tus ojos
y ve lo que la palabra nos enseña. El rico manifiesta al tibio, aquel creyente que dice que no tiene necesidad de nada, pero ya tiene conocimiento de la fe, tiene conocimiento del padre Abraham, tiene conocimiento. Por eso el padre Abraham, padre de él, padre de la fe, es un hijo de la fe, le llama, ¿qué le llama? Hijo. Por eso el Señor Jesús empleó esa palabra. De otra manera no estaría escrita ahí. Aquí no está hablando a un impío, aquí no está hablando a un incrédulo, aquí está hablando a uno que conoció la palabra de verdad. Hijo, le dice, acuérdate. En el Seol se mantienen los recuerdos, porque los recuerdos están en la mente, y la mente es una función del alma. El alma está en el Seol cuando uno muere sin Cristo y recuerda todo. Amén. Recuerda todo y dice, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Yo quedé pasmado, porque la palabra se iba haciendo cada vez más clara y más real. Porque muchas veces habíamos hablado del soma en griego, que es la vida del cuerpo, el psuche o psique, que es la vida del alma. Amén. Y el zoe en griego, que es la vida del espíritu, que es la vida de Dios, que es la vida del evangelio, la vida de la fe, la vida del cristianismo. Y ahí, en el término que dice recibiste tus bienes en tu vida, en el original se emplea la palabra zoe, que significa la vida de Dios, la vida del espíritu, la vida cristiana, la vida de fe. He ahí la realidad de la palabra. He ahí tú recibiste tus bienes. Acuérdate que recibiste tus bienes. La palabra ágatos, que significa bueno en carácter y beneficioso en su carácter, aquello que es bueno y te ha de beneficiar. Y ahí el padre Abraham le hace recuerdo de las bendiciones, de Dios, buenas en sí mismas, que podrían traer beneficio en sí mismo por lo bueno que es, y que recibió en su vida del Zoe. Amén. En su vida de Dios, en la vida de Dios, en la vida del Espíritu, en la vida cristiana, en la vida del Evangelio, en la vida de la fe. Porque eso es lo que significa en griego la palabra Zoe, la vida de Dios en el creyente. Amén. Por eso está esta palabra, por eso estamos dando este seminario. Comprendemos el propósito de Dios para que todos nosotros podamos comprender que necesitamos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temor. Muchas veces tomamos a la ligera el tibio. Sí, bueno, el tibio dice, sí, tibio, hoy ha sido el mensaje de la tibieza. Pero están tan cegados que no ven que el tibio es vomitado de la boca del Señor. Amén. Y ahí tú recibiste tus bienes en tu vida, en tu Zoe. Y Lázaro también males. Por supuesto, hay aflicción en la lucha espiritual, hay tribulación. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra? Que es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios, y nuestra tristeza se convertirá en gozo, y estaremos en su presencia cuando Él venga por nosotros. Aleluya. Y Lázaro también males, dice, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. ¿Dónde uno recibe el consuelo? El alma. Con las emociones del alma uno puede recibir consuelo, y también con las emociones del alma uno puede recibir tormento. Amén. Uno escoge recibir consuelo o recibir tormento. Consuelo en el paraíso, tormento en el Seol, en el Hades. Amén. Vamos a continuar en la próxima sesión. Vamos a ponernos de pie. No nos vayamos todavía, esperemos unos instantes, por cuanto vamos a hacer una breve oración de administración.
Es importante después de haber compartido y enseñado la palabra. Ahí donde estás, yo te ruego, cierra tus ojos. Y ora conmigo de todo corazón en su presencia. Si esta palabra ha sido para tu vida y tú te has identificado con Lázaro, gloria a Dios. Si te has identificado con el rico, hay algo que tú debes hacer hoy. Es arrepentirte. Y tomar el ejemplo de Lázaro y estés consciente de la carne, de las heridas, de la necesidad de sanidad interior, de liberación, de libertad del alma, de fuerzas animales espirituales como las serpientes, los escorpiones, los perros, que comen de la carne, lamen de la llaga, devoran el polvo. Si esta palabra ha sido para tu vida, levanta tus manos en alto. Y con los ojos cerrados, ora conmigo. Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, estoy en tu presencia, Señor, porque necesito de ti. He comprendido tu palabra, Señor. El rico es el tibio, Señor, y tiene banquete de carne y de cosas superficiales e inmundas, Señor, sobre su mesa. Busca lo exterior, no lo interior. Busca la vestimenta externa, Señor, y no ve la desnudez de la carne en su interior, como Lázaro, consciente de sus llagas, por tanto conscientes de su carne, consciente de fuerzas espirituales como los perros, que vienen donde hay llaga, que vienen donde hay herida, para lamer, para que nunca cicatrice, trayendo dolor, ardor, amargura, angustia, zozobra, desilusión, tormento. Señor eterno, yo reconozco que tu palabra es verdadera. El rico es el tibio, Señor. Es un cristiano tibio, Señor, porque solo un cristiano tibio podría llamar a Abraham por su nombre. Solamente un cristiano tibio, un cristiano que conozca tu palabra, podría reconocer a Abraham por padre. Solamente a un cristiano, a uno que ha conocido la verdad, Abraham le llamaría hijo. Y yo no quiero ser ese tibio, Señor. Yo reconozco, Señor, que el rico manifiesta aquel que ha tenido el Zoe, la vida del Espíritu, la vida de Dios, la vida cristiana, y recibió bendiciones, bienes de parte de Dios para poder lograr cosas buenas, pero se desecharon. Yo he recibido muchas cosas de ti, Señor. Has regenerado mi espíritu. Tengo ahora el Zoe, tengo la vida del Espíritu, y he recibido muchas bendiciones tuyas. Y yo no puedo, Señor, cada día sentarme a mesa, a banquete de carne, Señor, para alimentar la carne, practicar las obras de la carne, porque está escrito que no he de heredar el reino de Dios.
Me voy a ir al Seol, Señor. Está claro en tu palabra y hoy lo he comprendido. Ayúdame ahora. Yo quiero ser tu Lázaro. Ayúdame, Dios. Ayúdame, Dios mío. En el nombre de Jesús. Yo no quiero ser ese rico. Yo quiero ser ese pobre en espíritu. Yo quiero ser Lázaro, Señor. Ayúdame ahora. Guíame, Señor, por tu Espíritu Santo. Y hazme saber, hazme conocer las llagas, las heridas que hay en mi alma. Porque hay carne, Señor. Y para que no se produzcan más heridas, necesito darle muerte a la carne en la cruz del Calvario. Porque la carne muerta ya no puede sufrir herida. Está muerta, Señor. Y por la oración de fe, de renunciamiento, yo quiero darle muerte, Señor, a todo aspecto de mi vida. Sea pensamiento de la carne, deseo de la carne, obra de la carne, en el cual hay heridas, en la cual hay heridas, para poder resucitar en gloria y reciba sanidad interior, sanidad de mi alma, de todo sufrimiento, de toda angustia, de todo dolor, de toda desesperación, depresión, tristeza y tantas cosas que tú conoces que estoy pasando en mi vida, Señor. Guíame ahora, Padre. Guíame ahora, Señor. En el nombre de Jesús yo te clamo. Ayúdame ahora. Guíame, Señor. Ayúdame a ver. Ayúdame a recordar todo aquello en lo cual hay heridas en mi interior. Ahora empieza a hablar con tu Señor. Él te ha de ayudar. Recuerdos van a venir a tu mente. Recuerdos de ayer, de anteayer, de la semana pasada. Recuerdos del pasado. He ahí la carne. He ahí las obras de la carne. He ahí donde están las heridas. Renuncia, pide perdón al Señor por aquello que Él te está mostrando, sea de la infancia, sea de la adolescencia, errores de juventud. Cuéntaselo al Señor, como Lázaro, consciente de las llagas en su carne. Cuéntaselo al Señor. Habla con Él con tus propios labios. A los pecados no se los piensa, se los confiesa. Utiliza ahora tus labios para hablar con Él. Ya no sé qué voy a hacer, en mi alma hay dolor. Ya no puedo soportar tantas pruebas, mi Dios.
sé que puedes tú librarme. Habla con tu Señor. Hay tantas cosas que tú necesitas entregar a tiempo, porque pronto será tarde, pronto se cerrará la puerta. Necesito contarte lo que estoy pasando. Cuéntaselo al Señor, cuéntaselo a Él. De que me ayudes, por favor. Yo humillado ante ti me quebranto en oración, porque yo sé que al fin tú eres mi salvación. Necesito contarte lo que estoy pasando. Alabamos tu nombre, Señor. Necesito decirte que me ayudes, por favor. Yo humillado ante ti me quebranto en oración, porque yo sé que al fin tú eres mi salvación. Oh mi Señor, Ayúdame. ayúdame. Lázaro, Dios ayudó. Abrázame, Lo que significa. Libérame, oh mi Señor, consuélame, abrázame. Ponte la mano en la frente y ora conmigo. Señor amado, en el nombre de Jesús, yo te ruego que salves mi alma del poder del Seol, Señor. Padre eterno, necesito darle muerte cada día a todo aquello, Señor, a todo aquello que me produce heridas, a todo aquello, Señor, en que hay carne en mi vida. Yo renuncio a estas cosas, mi Señor, y las entrego a ti, Padre, para darles muerte en este momento, por la fe en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús renuncio, Padre, de todo corazón, en el nombre de Jesús. Límpiame ahora con tu sangre preciosa, Señor eterno, y toma autoridad, sobre toda fuerza espiritual maligna, sobre todo perro que ha estado lamiendo las llagas, toda serpiente que ha estado alimentándose del polvo, todo león rugiente que ha estado devorando carne mía. Yo los ato ahora, y los echo fuera de mi vida. Salen ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Suelte mi vida, suelte mi alma, suelte mi corazón ahora, fuera, en el nombre de Jesús. Se van ahora, salen con tos convulsivas, se van, son aire. Las fuerzas animales espirituales son aire, se van ahora. Salen en el nombre de Jesús. Salen en el nombre de Jesús. Donde hay carne hay presencia animal espiritual. Salen. Donde hay adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, orgías y cosas semejantes a estas. Mentira, hipocresía, engaño, malignidad, malicia, calumnia, detracción. Hay animales espirituales. Hay que despojar a los principados y potestades. Y despojando a los principados y potestades, Jesús los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el nombre de Jesús ahora, como un niño, como una niña, créelo, llénate del Espíritu Santo y aspira al Espíritu Santo de Dios. Y exhala toda contaminación espiritual.
Aspira. Llénate del Espíritu Santo. Jesús dijo: recibid del Espíritu Santo. Sopló sobre ellos. El Espíritu de Dios se ha derramado ya desde el día de Pentecostés. Asúmelo simplemente por la fe. Créelo. Es un soplo. Llénate ahora de Él por la fe en el nombre de Jesús. Y simultáneamente exhala toda contaminación espiritual que aún queda en el alma. Todo perro espiritual, toda serpiente, todo escorpión, todo león, toda fuerza espiritual, animal, maligna, que salga del alma, que deje de devorarte de adentro a través de la depresión, de la angustia, de la soledad, del vacío y de tantas otras cosas que tú conoces. Arráncalos, sácalos por la fe en el nombre de Jesús. Hoy, ora conmigo, con la mano en la frente, ora conmigo. Señor amado, yo te doy gracias por este momento, Señor. Me has abierto el entendimiento. Me has hecho conocer la importancia de la santidad, de la santificación, Señor. Yo no puedo irme contigo estando en tibieza. Me vas a vomitar de tu boca, Señor, y me voy a ir al Seol, al Hades, Señor. ¿De qué me sirve? ¿De qué me ha de servir en aquel momento? Si haya conocido a Abraham, si lo haya reconocido por padre, si él me llame hijo, si haya recibido el Zoe, la vida de Dios, y bienes y bendiciones de parte tuya, si todo lo habría malgastado ya, y estaré allí en tormento y en zozobra y en desesperación. Yo no quiero ir a ese lugar, Señor. Yo quiero irme contigo, Padre. Ayúdame a que cada día tome mi cruz, Señor, y perfeccione la santidad a la cual tú me has llamado. Gracias, papito. Gracias, mi Señor. Bendito seas por siempre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Dios del cielo y de la tierra. Bendito seas por siempre. Yo recibo tu amor, recibo tu gozo, recibo tu paz, tu paciencia, tu benignidad, tu bondad, tu fe, tu mansedumbre, tu templanza, Señor. Yo recibo ahora por la fe en el nombre de Jesús, porque tengo el Zoe, tengo la vida de Dios en mi interior, y recibo estos bienes ahora, recibo estas bendiciones ahora, para no malgastarlas, Señor. Gracias te doy, bendito Dios. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Haz la prueba en este momento, tu alma. Haz la prueba en tu alma. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estás ahora? ¿Cómo estabas antes de orar? De empezar la oración. La aflicción, la desesperación, la angustia, la zozobra y tantas otras cosas. Ahora ve si permanece, si hay reposo, si hay paz, si hay tranquilidad, y sientes consuelo inclusive de parte de Dios. Ya por la fe estás experimentando el seno de Abraham. Aleluya. Ya por la fe estás experimentando el tercer cielo, el paraíso en el alma. Por ello ahora, si estás experimentando esto, levanta tus manos en alto y ora conmigo. Señor amado, quiero darte gracias, Señor, por lo que he experimentado en este día. Bendito seas por siempre, Señor. Yo voy a ser un pobre en espíritu y voy a anhelar mucho más de ti cada día, Señor. Crecer espiritualmente, estar en tu reino, participar de tu reino, luchar por tu reino contra las fuerzas animales enemigas que batallan contra el alma, Señor. Gracias te doy. Gracias, mi Señor. Bendito seas por siempre.
libro del Verbo fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Y cuando Él vuelva por segunda vez, nos reunirá en las nubes con Él. La Biblia es eternamente será y su palabra por siempre perdurará. Dios dispersos, Israel, nuevo existir de una nación, monte de Sión, Jerusalén, pactos de paz proclaman ya, el tercer templo construirán y el anticristo reinará. Jesús lo vencerá en la batalla de Armagedón. Hoy todo el mundo busca mezcla, ecumenismo, alianzas, pactos, confederaciones. La Biblia nos profetizó, Todo está escrito para que nosotros prediquemos lo que fue, lo que es, lo que será, lo que fue, lo que es, lo que vendrá. Biblia en tu vida fue y precedió a la historia de toda la humanidad y se escribió siguiendo su voluntad todas las cosas que habían de suceder. Falsos profetas, falsos cristos, pestes, hambres, terremotos, mar bramando, sediciones, huracanes, alborotos, y la gente se corrompe con el sexo como ocurrido en los días de Noé y en los días de Lot. La ciencia se ha aumentado, microchip bajo la piel está ya listo, todo el mundo comprará y venderá así, todo el mundo adorará a la bestia, el anticristo, pero mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor lo vencerá. Mi Jesús el Señor lo vencerá, mi Jesús el Señor, Él reinará. Reinará con majestad 100 años y por siempre. Cristo viene. La red Toda tu armadura, presentó lo que sientas hablar con los pies. la Biblia en tu vida. Mensajes de la palabra de Dios con nuestro hermano Quiere que te levantes. Levántate. Ricardo Claudio, Levántate ahora. No puedes esperar para a que su mañana. iglesia se prepare para testimonio a las naciones. Si usted ha sido bendecido con este mensaje, puede adquirirlo con la fecha de hoy o con el título de la prédica en la red de librerías Cristo Viene de todo el país.